Seguridad y Justicia del INEGI. Materia Estadística Forense, impartida por el profesor Cristian Mariscal Ramos. Carrera Criminalística. Integrantes: Barrera Bautista María Fernanda, Blando Cabrera Diego y Leiva García Guadalupe. Victimización. Victimización es la tendencia de una persona, grupo de personas o colectivo a considerarse víctima. Una víctima es quien sufre un daño personalizable por caso fortuito o culpa ajena. El victimista, en cambio, se disfraza de víctima conscientemente o inconscientemente, simulando una agresión o menoscabo inexistente y responsabilizando erróneamente al entorno o a los demás. En la siguiente diapositiva podemos observar una tabla correspondiente a la tasa de prevención delictiva por cada 100.000 habitantes. Ahí se pueden notar algunos datos desde el año 2010 hasta el año 2022. En la siguiente tabla se puede observar tasa de prevención delictiva por entidad federativa por cada 100.000 habitantes según el sexo, tanto hombre como mujer, que también se puede tomar de datos desde el 2010 hasta el 2022. Incidencia delictiva. Se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación reportadas por la Procuraduría de Justicia y la Fiscalía General de las entidades federativas. Aquí también podemos ver una tabla que muestra que la incidencia delictiva de robo o asalto es la más alta. Después podemos notar que es la de fraude y las diferentes formas de robo. En la siguiente son cifras negras por año según causas. Aquí se puede observar que desde el 2015, 18 y 21, ahí se ven los datos tomados de todas las procuradurías y fiscalías que son los que dan el resultado. Delitos registrados. Eso nos sirve para llevar un conteo de todos los delitos que se cometen y cuáles son los que se repiten y en dónde se llevan a cabo mal. También para categorizar el delito dependiendo de la gravedad del mismo. Aquí en la siguiente tabla podemos ver también algunos datos que dice estatales y fuero federal. Ahí se puede notar que en el estatal las incidencias delictivas son un poquito más altas. En averiguaciones previas se puede observar que el número de federativas sí son un poquito más altas, por lo tanto se averigua un poco más o las investigaciones o las carpetas de investigaciones son un poco más avanzadas. Víctimas, inculpados y sentencias registradas. Información acerca de las personas involucradas en delitos registrados en los órganos o instituciones implicadas en los procesos de seguridad pública y justicia. Aquí podemos notar en esta tabla que la incidencia delictiva de hombres y mujeres tan, son más probables en el área de mujeres que en la de los hombres. O sea, aquí se puede notar que las mujeres son más probables a sufrir algún tipo de delito que los hombres. En esa tabla se puede mostrar cómo sacan la conclusión y los números arrojan más a que las mujeres sí son más violentadas y victimizadas que un hombre. Intervenciones de la policía. Acciones que los cuerpos de seguridad pública estatales y municipales realizan en el ámbito de presuntos delitos e infracción. Aquí en la siguiente tabla que podemos observar son los supuestos por los que la policía ha llegado a actuar. El número más alto o la estadística más alta representa las presuntas infracciones. Esto referente a los datos del año 2015.
La siguiente tabla de igual manera muestra los incidentes o los supuestos por los que la policía ha actuado correspondientes al año 2014 y de igual manera la tabla o el dato más alto pertenece a las presuntas infracciones, pero del año 2014. Yo les voy a hablar sobre las averiguaciones previas, la carpeta de investigación e investigaciones. Primero les voy a dar un contexto de lo que quiere decir cada cosa. Las averiguaciones previas es el nombre que recibe el proceso de investigación de un delito antes de la implementación del nuevo sistema de juicio penal en México. Durante esta etapa, las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia, generalmente el Ministerio Público, realizaba diversas diligencias tales como recabar testimonios, obtener pruebas y recoger evidencias para determinar si existían elementos suficientes para ejercer la acción penal contra un presunto responsable. Las averiguaciones previas solían ser un proceso escrito y confidencial. Las carpetas de investigación son expedientes electrónicos que contienen toda la información relacionada con el caso penal, desde la denuncia inicial hasta la conclusión del proceso. Estas carpetas son administradas por la Fiscalía General o la Procuraduría General de Justicia y son accesibles para todas las personas involucradas en el proceso penal, así como para el público en general en algunos casos. Las investigaciones, en un sentido muy amplio, se refieren al proceso general de indagación y recopilación de información sobre un delito. Esto puede incluir actividades llevadas a cabo tanto durante la etapa de averiguación previa como durante la etapa de investigación en el nuevo sistema penal acusatorio. Las investigaciones pueden ser relacionadas por diversas autoridades como la policía, el Ministerio Público y los peritos especializados, con el fin de recabar los hechos, identificar a los responsables y recopilar pruebas para sustentar una eventual acusación ante el tribunal. En la siguiente gráfica nos dice las resoluciones de averiguaciones previas y carpetas de investigación conforme a los años. Y en la siguiente imagen nos dice los asuntos penales y radicados en el Ministerio Público estatales por el sistema. Las averiguaciones previas en el sistema inquisitorio o del juicio tradicionales y las carpetas de investigación en el sistema acusatorio oral. Los procesos iniciados, los procesos determinados y los procesos pendientes. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre los expedientes y asuntos judiciales, la información acerca de los asuntos penales radicados en el órgano jurisdiccionales, estatales y en materia penal. Les voy a decir que los expedientes son conjuntos de documentos que contienen información detallada sobre un caso específico que están siendo tratados por un tribunal. Estos documentos pueden incluir la denuncia inicial, las demandas, la resolución judicial, la información pericial, la prueba presentada por las partes, entre otros. Los expedientes se mantienen organizados y archivados de manera que permitan un seguimiento adecuado del caso o a lo largo del proceso judicial. Y los asuntos judiciales se refieren a los casos o controversias legales que están siendo consideradas por los tribunales. Estos asuntos pueden abarcar una amplia gama de temas, desde litigios civiles y mercantiles hasta casos penales y administrativos. Cada asunto judicial se trata como un caso independiente y se procesa de acuerdo con las leyes y procedimientos establecidos.
En la siguiente gráfica nos muestra los asuntos penales radicados en los órganos jurisdiccionales estatales en materia penal de primera instancia por tipo de sistema, segunda etapa. En la primera nos dice el sistema inquisitivo del juicio tradicional y en la segunda el sistema acusatorio oral, los procesos que están abiertos, los procesos concluidos y los procesos pendientes. En la siguiente gráfica nos dice el índice de litigiosidad penal para el sistema de imparcialidad de justicia tradicional en primera instancia. Esto nos abarca desde el año 2010 hasta el 2014, es lo que nos dio la página. Y en la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre la población reclusa y adolescentes infractores. La información acerca de las personas recluidas en los centros penitenciarios establecen penitenciarios estatales y los adolescentes internados en los centros de tratamiento o internamientos estatales. La población reclusa se refiere al conjunto de personas que se encuentran privadas de la libertad y están bajo custodia del sistema penitenciario. Y los adolescentes infractores son aquellos jóvenes que han cometido actos delictivos, infraccionar a la ley, y los adolescentes infractores pueden estar sujetos a medidas especiales de reinserción social y programas de rehabilitación diseñados para abordar sus necesidades particulares como jóvenes en desarrollo. En la primera gráfica nos muestra los adolescentes en centros de tratamiento o internamientos estatales por conductas antisociales asociadas a delitos del Foro Común. Nos dice los ingresos durante el año y los internados al cierre del año. En la siguiente nos dice la población en los centros penitenciarios estatales por delitos de Foro Común. En esta igual nos dice los ingresos durante el año y los reclusos al cierre del año. También nos dice los egresos durante el año. En la siguiente diapositiva nos dice la tasa de hacimiento en los centros penitenciarios y esta nos viene en años, nos dice desde el año 2010 hasta el 2013 y en la siguiente nos dice la población reclusa por custodia vigilante. Y esta igual nos abarca desde el año 2010 hasta el 2013. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre los recursos humanos en instituciones de seguridad pública y justicia. Esto quiere decir que es un conjunto de personas que trabajan en estas organizaciones desempeñando roles relacionados con la prevención del delito, la procuración de justicia y la administración del sistema penal. Estos recursos humanos incluyen una variedad de profesionales tales como policías, agentes de seguridad, fiscales, jueces, defensores públicos, peritos forenses, personas administrativas y otros colaboradores. En la primera gráfica nos habla sobre personal de seguridad pública y justicia. Nos habla sobre personas de justicia municipal, personas en centros penitenciarios estatales, personas en la Suprema Corte de Justicia, tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación y Consejo de la Justicia Federal, personas en los tribunales superiores de justicia y Consejo de Judicaturas estatales, personas en la Procuraduría y Fiscalía General, personas de seguridad pública municipal y personas de seguridad pública estatal. Estas de el
Estas cifras son de el 2015. Y dice que la información sobre las administraciones públicas municipales corresponden al año debido con el Censo Nacional del Gobierno Municipal Delegacionales y se realiza de manera bienal. En la siguiente imagen nos dice el personal de seguridad pública y justicia, pero ahora nos lo indica por cada 100,000 habitantes. Los rubros son los mismos, pero cambian pues las cifras. En la siguiente diapositiva nos dice los elementos de los policías preventivos por cada 100,000 habitantes por rango de edad según el nivel del gobierno. Nos dice la Policía Preventiva Estatal y Policía Preventiva Municipal. En la siguiente nos dice los agentes y o fiscales de Ministerio Público Estatal por cada 100,000 habitantes por entidad federativa. Aquí nos trae todos los municipios como Chihuahua, Tabasco, San Luis, Oaxaca, Nayarit, Jalisco, Puebla, México, Nuevo León y todos los demás. Esto dice que se calculó dividiendo el total de agentes fiscales del Ministerio Público Estatal entre la proyección de población estatal en mitad del año del 2015, el Consejo Nacional de Población por 100,000. Se calculó dividiendo el total de agentes fiscales del Ministerio Público Estatal entre la proyección de la población municipal a mitad del año del 2015 por el Consejo Nacional de Población por 100,000. En la siguiente imagen nos habla sobre los magistrados y jueces por cada 100,000 habitantes por nivel de gobierno. En esta nos indica la cantidad estatal y la cantidad federal. A nivel estatal, la información corresponde a magistrados y jueces de juzgados de menor cuantía y o paz penal. Juzgados de menor cuantía y o paz mixto. Juzgados de penales y juzgados de justicia especializados para adolescentes, juzgados de control o garantías, juicios orales, juzgados de ejecución, juzgados de extinción de dominio, juzgados mixtos, salas penales, salas de justicia especializados en adolescentes, salas mixtas y tribunales de juicio oral penal a nivel federal. Se consideran magistrados de tribunales colegiados de circuito y magistrados tribunales unitarios de circuito y jueces de distrito. En la siguiente diapositiva es sobre recursos e infraestructura de instituciones de seguridad pública y justicia. Estos recursos son fundamentales para garantizar la efectividad y eficiencia de la prevención del delito, la procuración de justicia, la administración del sistema penal. Son medios materiales y físicos necesarios para llevar a cabo sus funciones. En la primera imagen nos muestra los órganos de seguridad y justicia estatales por cada 100,000 habitantes por entidad federal. En este igual nos muestra las cantidades del 2015 por entidad federal como Tabasco, Chihuahua, Oaxaca, México y etcétera, etcétera. Nos dice también que son los organismos encargados de llevar a cabo las funciones de seguridad y justicia en el Estado de mexicano, tales como agencias del Ministerio Público o fiscalías, órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, así como centros penitenciarios y tratamiento o internamiento para adolescentes.
En la siguiente en la siguiente imagen nos habla sobre agencias del Ministerio Público Estatal por cada 100.000 habitantes por entidad federal. Y igual solamente nos trae las entidades, el año y el cálculo que se hizo. En la siguiente nos dice, nos habla sobre las cámaras de vigilancia en la vía pública por cada 100.000 habitantes por entidad federal. Esta nos trae igual las entidades federales y nos dice que los datos corresponden a las cámaras de las instituciones de seguridad pública de las administraciones públicas estatales y del estado de Baja California Sur. Reportó no contar con datos o elementos para responder sobre este tema. Este estado de Coahuila y Zaragoza reportó no contar con este tipo de infraestructura. Y esto es lo que nos dice la tercera gráfica. Y esta información nos viene detallada en cada imagen. Percepción sobre seguridad pública. En esta tabla podemos ver la distribución del porcentaje de la población de 18 años o más según la percepción de la inseguridad en su entidad federativa. Podemos verlas desde el año 2011 hasta el 2021. En Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua y Ciudad de México. En esta gráfica podemos observar la población de 18 años o más que consideran insegura su ciudad, dividida por trimestre. Podemos observar que en el primer trimestre del año del 2018 hubo un mayor porcentaje de personas que consideraban inseguras sus ciudades. Por otro lado, en esta otra, podemos observar la población de 18 años o más por tipo de conducta delictiva o antisocial que han atestiguado a los alrededores de su vivienda. Como se puede observar en la gráfica, la mayoría de personas presenciaron a gente consumiendo en la calle, con un 64.4%. Igualmente, podemos observar que hay un alto rango de personas que consumen drogas, con un 50.5%. En esta otra gráfica podemos observar a la población de 18 años o más que dejó de realizar ciertas actividades por temor a ser víctima de algún delito. Como podemos observar, la mayoría de la gente no permitía que sus hijos menores de edad salieran a la calle por miedo a que les pasara. Otras actividades que dejaron de hacer fue dejar de usar joyas, salir de noche, llevar dinero en efectivo, tomar taxi, salir a caminar, visitar a parientes o amigos, llevar tarjetas de crédito o débito, entre otras. Percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia. En esta otra gráfica podemos ver una encuesta que se realizó a una población de 18 años o más por tipo de autoridad que identifica según nivel de efectividad que considere sobre su trabajo, siendo la parte morada el muy efectivo y la parte rosa algo efectivo. En este caso, en esta gráfica podemos observar que el más efectivo viene siendo la Marina, seguido por el Ejército y por último Procuraduría General de la República. En esta otra gráfica podemos observar los tipos de acciones implementadas para tener mayor seguridad a la cual se tienen conocimiento, siendo en primer lugar mejorar el alumbrado, mayor patrullaje y vigilancia policíaca, construcción, mantenimiento de parques y canchas deportivas, operativos contra la delincuencia, programas de sensibilización para que la gente denuncie, mejorar el ingreso de las familias, entre otras. Por otra parte, podemos observar en esta el tipo de autoridad que identifica según el nivel de confianza que éste le inspira a la población, siendo la más alta la Marina, seguida del Ejército, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, los jueces, policías estatales, Ministerio Público y Procuradurías estatales, Policía Ministerial o Judicial, Policía Preventiva Municipal y hasta el último aparece la Policía de Tránsito. Por último, podemos observar en esta gráfica el tipo de autoridad que se considera que es corrupta. En primer lugar, podemos observar Policía de Tránsito, seguido por Policía Preventiva Municipal, jueces, Ministerio Público y Procuradurías estatales, Policía Estatal, Policía Ministerial, Procuraduría General de la República, Ejército
y el que menos piensen que es corrupto es la Marina. Derechos humanos. En esta gráfica podemos observar las oficinas de derechos humanos por cada millón de habitantes por entidad federativa en el año 2013, siendo la más alta Baja California Sur con un 8.4, Quintana Roo con 6.7, Durango con 6.4 y la menor viene siendo Nuevo León con 0.2. En esta otra gráfica podemos observar el personal en los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas por área de adscripción según sexo en el año 2013. También se pueden observar los hechos presuntamente violatorios denunciados ante los organismos públicos de derechos humanos por cada 100.000 habitantes por entidad federativa, siendo el más alto la Ciudad de México por 219 casos. Por último, también podemos observar los presuntos hechos violatorios registrados por los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas por derecho humano transgredido, siendo la más alta el derecho a la libertad y seguridad de la persona, con 18.157. Accidentes de tránsito. En esta gráfica podemos observar los accidentes de tránsito terrestre separados por años. En este caso, el año en el que tuvo más accidentes de tránsito terrestre fue en el año 2007 y el que menos tuvo accidentes de tránsito terrestre fue en 1997. Esta tabla corresponde al total de víctimas muertas en el lugar del accidente e incluye la información de conductores, pasajeros, peatones, ciclistas y otras víctimas no especificadas. Donde hubo más muertes o víctimas fue en el 2011. También nos habla del total de víctimas heridas con lesiones graves o leves, también información de conductores, pasajeros, peatones, ciclistas u otras víctimas no especificadas. Por último, podemos ver en el lado derecho una imagen donde nos muestra el número de víctimas muertas por entidad federativa, divididas en 5 colores, donde el verde es de 16 a 65 víctimas, el café de más de 65 a 138, morado más de 138 a 257, el rosa de más de 257 a 356 y el color oliva de más de 356 a 639. Podemos observar que el único lugar donde tiene más de 356 a 639 es el Estado de México. Por el lado derecho está la imagen del número de víctimas heridas por entidad federativa, donde igualmente está dividida en 5 colores, el verde de 431 a 1348, el café de más de 1348 a 2236, el morado de más de 2236 a 3450, el rosa de más de 3450 a 4316 y el color oliva de más de 4316 a 6165. Podemos observar que los que tienen más de 4316 a 6165 son Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato y por último Yucatán.